Muy bien. Ya estamos en vivo, ya está la gente entrando. Buenas tardes a todos. Sí, ya van conectándose, ya vemos cómo suben los inscritos. Bueno, los espectadores. Inscritos ya eran. Buenas tardes. Pues esperamos un minutito, Nelson, que acaben de conectarse. Perfecto. Y damos inicio. Sí, esperaremos ahí un minutito. Buenas tardes. Si podéis escuchar bien, seguramente estaréis escuchando la música. Así que os pido que escribáis en el chat abajo si podéis escuchar bien nuestras voces y la música también. Si me podéis confirmar abajo, sería genial. Nos dicen que sí. Perfecto. Todo ok. Perfecto. Pues mira, si vamos, podemos ir empezando, si te parece, Nelson. Yo hago la parte más de especificaciones técnicas y después ya doy paso directamente a la primera intervención. Pues buenas tardes a todo el mundo. Antes de nada, comunicar que la sesión la haremos en castellano, pese a alguna intervención, pero el conjunto de la sesión será en castellano. Jo soy Ismael de l'ACCID, de l'Associació Catalana de Comptabilitat y Direcció. Muchas gracias a todos por la asistencia y a todos los que nos ocupan hoy, y los iréis conociendo poco a poco. Y simplemente, como lo que es la función que me toca, voy a explicar la parte más técnica. Ahora mismo todos los que estáis hablando por el chat, este chat será únicamente para hacer algún tipo de comentario como los que estáis haciendo actualmente, sobre la sesión, sobre si hay algún problema técnico, algún tema concreto, pero hay un botón específico para hacer preguntas de la sesión, que es el botón de preguntas y respuestas, que lo tenéis en la parte de abajo, normalmente, si estáis en ordenador, está en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Pone preguntas y respuestas. Allí podéis hacer las preguntas durante toda la sesión, que las iremos recogiendo por orden, y al finalizar la sesión directamente las trasladaremos a los ponentes, ¿de acuerdo? Para que por orden las puedan ir contestando. Y esta sería mi intervención, muy corta. Así que doy paso directamente al senyor Joan Xirau i Serra, que es el director adjunt de la Oficina Antifrau, de la Oficina Antifraude. Y muchísimas gracias, tanto a Yuki como a Oficina Antifrau, por estar con nosotros hoy en la sesión. Li dono pas, senyor Xirau. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. En primer lloc, permetin-me agrair a l'ACCID la invitació que ha fet a l'Oficina Antifrau per estar present en aquesta sessió i, sobretot, felicitar-la, perquè aquest any l'ACCID compleix 20 anys i nosaltres tenim la satisfacció de participar en el primer seminari, crec que es fa a l'any del 20è aniversari. Per tant, moltes gràcies per la invitació i per permetre'ns compartir amb vostès aquesta sessió, i també als col·legis professionals que estan darrere d'ACCID, evidentment, també felicitar-los per l'encert que fa 20 anys van tenir en posar en marxa això. No es la primera invitación que nos hace ACCID, pero sí es la primera vez que en el título de la sesión aparece la palabra antifraude, que coincide con nuestra denominación. Nosotros somos la Oficina Antifraude de Cataluña y en el título de la presentación también se habla de la ley antifraude. Pero así a primera vista parecería que hay poca conexión entre cómo usamos nosotros el concepto antifraude y cómo lo utiliza o cómo se utiliza en la presentación, que se está hablando específicamente de fraude fiscal. Permítame, pues, que explique un poco qué somos las oficinas antifraude. Las oficinas antifraude son organismos públicos que trabajan en la lucha contra la corrupción, contra las irregularidades en el sector público. Son órganos de control que centran su actividad en investigar, en prevenir, disminuir la posibilidad de que se cometan acciones fraudulentas en el seno de las administraciones públicas.
Y lo hacemos muchas veces cerca de las actuaciones de la Fiscalía, cerca de las actuaciones de la Policía o a veces autónomamente. Existen en Europa oficinas antifraude, por ejemplo, en Francia, Italia, Portugal, Grecia, Austria o la propia Unión Europea tiene una oficina antifraude que es la OLAF, y en el Estado español hay oficinas antifraude en Cataluña, en Valencia, en las Islas Baleares y recientemente en Andalucía. Por tanto, son organismos que van creciendo y van ocupando este espacio específico de lucha contra la corrupción, de lucha contra el fraude en las administraciones. Nuestras funciones concretas se basan no en la prevención, en impulsar, recomendar a las administraciones públicas que tomen determinadas decisiones que limitan la posibilidad de que existan acciones fraudulentas, todo el campo de la prevención. Actualmente, por ejemplo, estamos trabajando con diversas administraciones en la elaboración de los planes de medidas antifraude vinculada con la gestión de los fondos europeos. Muchos de ustedes supongo saben que la gestión de fondos Next Generation exige una actitud activa de prevención de los posibles fraudes en la gestión de estos fondos. Pues estamos trabajando con muchas administraciones, ayudándoles en el análisis de riesgo y en la construcción de una agenda antifraude. A la vez también, en otro ámbito, trabajamos con los temas de investigación. Nuestra oficina recibe en Cataluña un poco más de 400 denuncias al año, que son casos concretos de personas que creen que en determinada administración hay una acción que no es adecuada o no es conforme a la ley, o una persona que está haciendo un abuso de su cargo público en propio beneficio, ¿no? Se reciben estas investigaciones, se investigan, en algunos casos, pues como les digo, se envían a la Fiscalía, en otros solo se hace algún tipo de corrección administrativa, etcétera, etcétera. Esas son nuestras actividades antifraude. Cuando hablamos de fraude fiscal, hablamos claramente de otra cosa. Hablamos de recaudación fiscal y de personas que intentan evitar el pago de determinados impuestos a través de medidas fraudulentas. En principio parecen dos mundos separados, ¿no? Y muchas veces a nosotros, la primera vez que alguien nos conoce, nos pregunta temas sobre recaudación fiscal y nosotros siempre decimos, no es lo nuestro, no es lo nuestro. Pero podemos preguntarnos, ¿hay algún elemento común entre antifraude, corrupción y antifraude fiscal? Bueno, hoy vamos justos de tiempo para hablarlo en profundidad, pero sí que desde el punto de vista de la sociología fiscal, de esa rama de la sociología que estudia lo que sería la cultura de cumplimiento de los ciudadanos, hay algunos elementos interesantes que permiten tener una doble visión sobre estos temas, ¿no? Como les decía, la sociología fiscal intenta dibujar, construir cuáles son los procesos por los cuales en unos países hay la ciudadanía es más proclive al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y por qué en otros países la ciudadanía es menos proclive al cumplimiento, se tiende más pues, al fraude fiscal. Entre otros elementos, la sociología fiscal habla de la percepción de justicia fiscal, es decir, el sistema fiscal es justo, el sistema fiscal se me aplica a mí de forma similar a la que se aplica a mis iguales, el sistema fiscal se me aplica a mí de una forma proporcional en relación a lo que se aplica a gente con un estatus económico superior. Esos elementos de percepción sobre la justicia fiscal son muy importantes y ayudan a construir o no la cultura del cumplimiento. Pero también, y ahí voy, yo diría más a lo que me interesa comentar, la percepción de la buena o mala gestión del dinero público es un elemento central también en la construcción de esta cultura del cumplimiento. Por tanto, parecería que
una manera de mejorar la recaudación fiscal es crear una buena percepción sobre la buena o mala gestión del dinero público o la percepción de la existencia o no de corrupción en un país determinado. Hay un estudio muy reciente, bueno, relativamente reciente del Fondo Monetario Internacional, un estudio del 2019, que establece como media que a través de la mejora de la percepción de buena gestión del dinero público, se puede mejorar la recaudación fiscal hasta 4 puntos del PIB. Ustedes, que esencialmente son gente de formación económica, saben que 4 puntos del PIB no es ninguna tontería. Es una cifra de dinero muy importante y, según el Fondo Monetario Internacional, se basaría en construir una mejor conciencia, una percepción de que no existe corrupción en un determinado país o que existe mucha menos. Hay algunos países en este estudio, pero países que estaban en una situación bastante lamentable, que el Fondo Monetario Internacional habla hasta de mejoras de 13 puntos en recaudación fiscal, por una progresiva mejora de la visión del ciudadano sobre la buena gestión. ¿Cómo está España en este tema de percepción de la corrupción? Bueno, está la encuesta que hace bianualmente Transparencia Internacional, que nos sitúa en una posición que no es mala. Estamos un poco por debajo de la media europea. Tenemos la media europea sobre 100 se sitúa en 66 puntos, España está en 62, están por encima nuestro pues Alemania, Noruega, Suiza, Austria, Francia, Bélgica y, para decir un país fuera del continente europeo, Chile. En percepción de la corrupción, en esos países los ciudadanos perciben, estamos hablando de percepción, no de casos concretos, perciben que hay menos corrupción que en España, pero también hay algún país europeo en el cual se percibe que hay más corrupción que en España. Esto sería el caso de Italia, el caso de Polonia o el caso de Grecia en el ranking de Transparencia Internacional. Con Portugal estamos prácticamente igual a 61. No tengo mucho tiempo más para hablar de este tema, pero yo creo que apunta una realidad importante. Hay dos maneras de luchar contra el fraude fiscal. Las dos seguramente son importantes. Una, hoy la comentarán, ¿no? Que es introducir más elementos de control y de investigación y, en su caso, de castigo al fraude fiscal. Y eso es absolutamente necesario. Pero seguramente hay también otro ámbito de mejora de la recaudación fiscal, que es a través de la construcción de una administración pública más transparente, que dé mejores respuestas a los ciudadanos, en las cuales no estemos sometidos a un sistema de escándalos periódicos, etcétera, etcétera. En esa parte de antifraude es donde seguramente coincidimos las personas que quieren un mejor sistema fiscal y las que queremos también que eso pase en un país con menos presencia de fraude i irregularidades. Ho deixo aquí. En tot cas, jo crec que m'he cenyit més o menys el temps que m'heu donat. Repeteixo, moltes gràcies a Acid per la seva invitació i crec que ara el Nelson ho prendrà la paraula per presentar la continuació. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Sirao. Bueno, me presento, soy Nelson, ejecutivo de ventas en Yuki. De los que estáis presentes seguramente ya habéis escuchado hablar de Yuki. Al final somos una empresa de tecnología. Hoy hablaremos un poco de justamente la ley que ha entrado en vigor en octubre. O sea, todos hemos escuchado hablar de, pues, a partir de una determinada fecha que no podremos utilizar software que permiten hacer doble contabilidad. En fin, han entrado en vigor una serie
de normativas, que también Alex entrará un poco más de detalle, hablará un poco también del futuro y le podréis hacer preguntas que de verdad, Alex, he podido hablar con él durante 1 hora y la verdad es que fue súper interesante. Así que aprovechad mucho de él esta sesión también. Yo os voy a compartir mi pantalla para que podáis ver un poco también en lo que estamos trabajando nosotros y en qué punto pues justamente solucionamos algunos de esos temas, ¿no? A partir de ahora es necesario sobre todo tener clareza, transparencia con los sistemas que se utilizan para hacer contabilidad, para hacer la gestión del día a día de las empresas. Y pues Yuki Software es justamente eso. O sea, nosotros nos basamos muchísimo en lo que es la trazabilidad de la información, en tener toda la información disponible al momento para el usuario, ¿no? Nosotros colaboramos muchísimo con asesorías que utilizan pues asesorías, empresas para llevar pues la parte productiva de llevar contabilidades de empresas y también pues la empresa para llevar su gestión del día a día, la administración, etc. Entonces, obviamente os invito a que visitáis la página web para entender exactamente de qué va esto de que os estoy hablando, pero algo que os quería enseñar en más detalle es justamente hasta qué punto pues, es importante la trazabilidad de la información y cómo funciona, por ejemplo, en un software como el de Yuki, ¿no? En este caso voy a entrar en una asesoría que básicamente trabaja con nosotros. Y aquí pues yo tengo un usuario y contraseña al final para poder entrar en mi empresa que básicamente gestiona esta asesoría. Entonces yo aquí tengo obviamente mi contabilidad siempre actualizada al momento. Al final la asesoría lo que hace es ir procesando siempre la documentación para que yo tenga mis números actualizados al día. Y esto, aparte de servirme pues para tener una visión clara sobre mi negocio, de cómo voy en ventas, en gastos de explotación, etc., también me permite tener todo centralizado. O sea, yo puedo entrar y puedo ver exactamente de dónde viene determinado movimiento, de dónde viene determinado importe, ¿no? Si yo veo 1.096 euros de suministros, pues la importancia de la trazabilidad, pues justamente es la factura, es poder entrar en esta factura, ver exactamente los datos de esta factura, qué es lo que he pagado, cuándo he pagado esta factura. Entonces, en Yuki, desde cualquier punto esto es la base, o sea, desde cualquier punto yo puedo entrar hasta el origen del movimiento, ya sea un movimiento bancario, ya sea una factura de compras, de ventas, pues tengo siempre toda la trazabilidad de esa información. Incluso en el banco muchas veces tenemos movimientos que no es muy claro qué movimiento es o qué factura he pagado, pues aquí lo tengo todo trazabilidad, todo trazable hasta el documento original. Y lo mismo con los impuestos, ¿no? Obviamente Yuki tiene automatización, contabilización de facturas de forma automática, etc., que permite a la asesoría pues, poder llevar realmente la contabilidad al día y también me va generando impuestos. Y muchas veces yo mismo pues, tengo dudas de qué es lo que me toca pagar y por qué me sale, por ejemplo, en la casilla 07 6.000 euros, ¿no? de importe. Pues yo puedo entrar y ver exactamente qué facturas corresponden y es muy importante pues, que se cumpla este nivel de trazabilidad para que en caso de cualquier duda, en caso de una inspección, yo pueda facilitar esta información de forma fácil, ágil, en el momento, ¿no? Y por cierto, mantener pues una comunicación siempre directa con un especialista que me ayude. Obviamente yo como empresario quiero dedicar el máximo posible a mi empresa, pero también quiero que mi asesor pues me ayude tanto con ayudas que tengo derecho, como con planificación fiscal, etc. Y como tal, pues siempre puedo comunicar también con él a partir de esta plataforma. Y nosotros en Yuki lo que estamos haciendo es enfocar muchísimo en lo que es pues, el cumplimiento de esta normativa. Normativa esta que Alex Madariaga va a entrar un poco más en detalle. Y de hecho, Alex, te voy a pasar la palabra. Os presento a todos Alex Madariaga, que es director de Madariaga Asesores
y también colaborador de la Oficina de Antifraude. Así que, Alex, te doy el paso y hablamos dentro de poco. Por cierto, las preguntas que tengáis, escribidlas en el apartado de abajo, donde pone preguntas y respuestas. Adelante, Alex. Muchas gracias, Nelson. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Encantado de poder estar aquí con vosotros y colaborar un poco en materia antifraude, que es una materia apasionante, ¿no? Como profesionales del sector, desde un lado y de otro, a todos nos apasiona. Bien, yo soy funcionario en excedencia, soy funcionario de la Agencia Tributaria de Cataluña, del Cuerpo de Inspección Tributaria, pero actualmente soy asesor externo, tanto de entidades públicas, que trabajo con el Parlamento Europeo, con diferentes instituciones, como también defendiendo a particulares en procedimientos de inspección y comprobación, es decir, que conozco las dos realidades, ¿no? La realidad de la Administración Tributaria como organismo de control y la realidad de los profesionales que en el día a día pues, tenemos nuestros sufrimientos para poder cumplir las obligaciones tributarias que cada vez son más. Y ustedes, la mayoría de vosotros, entiendo que sois profesionales también, que estamos metidos en esta situación de que cada vez las obligaciones son de un nivel más alto. Bien, voy a compartir una pequeña presentación. Lo que será interesante es que intentaré ser breve en la presentación para que después podamos compartir las preguntas. Seguro que hay muchas preguntas, algunas técnicas que quizás no podamos responder, o yo al menos no sabré hacerlo todavía, pero sí que hay muchas dudas que podamos tener que es mejor que lo podamos hacer al final. Bien, voy a compartir una presentación sobre, yo le he titulado a la ponencia de hoy, las herramientas digitales en la lucha contra el fraude fiscal, y haciéndonos la pregunta si esto va a generar un control total. Y la pregunta será sobre todo porque, bien, la historia de la humanidad siempre es la misma, ¿no? Cuando desarrollamos una tecnología, la desarrollamos y la usamos tanto en un sentido como en otro, ¿no? Ya se veía en la película 2001, ¿no? Es decir, una herramienta la podemos usar para abrirle la cabeza al otro o para hacer algo útil para los demás. Bien, pues las herramientas tecnológicas que estamos desarrollando, la Administración Tributaria desde hace años es consciente que son herramientas que pueden servir para el control del cumplimiento de las obligaciones, pero también se desarrollan herramientas tecnológicas para eludir el cumplimiento de obligaciones. Es decir, esto es la lucha del gato y el ratón. Bien, vamos a empezar con los elementos de la Ley 11/2021, que son la conocida Ley Antifraude, que tiene un nombre bastante largo porque, aparte de hablar de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, menciona que está transponiendo al ordenamiento interno algunas directivas, alguna parte de la directiva de antielusión fiscal, ¿no? Esta directiva viene del plan BEPS de la OCDE, que supongo que muchos de vosotros ya los conocéis, de todas las medidas antielusión fiscal que se están tomando a nivel internacional para evitar la planificación fiscal agresiva, el hecho de que las grandes compañías acaben pagando unos impuestos absolutamente irrisorios, el tema de las asimetrías híbridas, todo el tema del fraude fiscal internacional a gran escala. Sabéis que se está trabajando a nivel internacional, quizás no a la velocidad que la ciudadanía necesita, ¿no? Pero se está avanzando en prevenir y evitar este tipo de conductas. Bien, pero lo que nos interesa a nosotros ahora es sobre estas medidas más concretas de prevención en el fraude fiscal en materia informática. Es decir, vamos a concentrarnos en un apartado muy concreto. Bien, aquí, históricamente, como sabéis, hay una serie de elementos que han ayudado a utilizar el fraude fiscal. Entre ellos, el dinero en efectivo. Claro, todo lo que se paga en efectivo es más difícil de rastrear. Y el hecho de que tú puedas llevar unas contabilidades de cualquier forma. Claro, estos dos elementos hacen que en algún área de lucha contra el fraude fiscal sea especialmente más complicado. Bien, pues la ley antifraude precisamente ataca estos dos puntos, ¿no? El tema de lo que son el fraude de software de doble uso, del que hablaremos especialmente, y simultáneamente el bajar el nivel de pagos en efectivo hacia profesionales o empresarios a 1.000 euros. Ya sabéis que la idea que hay detrás es que al final el pago en efectivo acabe reduciéndose a la nada. Es decir, el proyecto es que en algún momento nos digan, no, es que no se puede pagar en efectivo. Oiga, bueno, de momento se ha rebajado a 1.000 euros y esta obligación de pagos efectivos a partir de 1.000 euros es desde el 11 de julio del 2017. Esta ya entró al día siguiente de la publicación en el BOE. Esta fue la primera porque es la más fácil de implementar.
Bien, es una medida antifraude clara y rotunda para evitar pagos en efectivo que sean fruto de actividades ilícitas como el blanqueo de dinero o bien que ese dinero en efectivo no se declare correctamente. Bien, ahora bien, una vez tenemos la rebaja del pago en efectivo, tenemos simultáneamente una serie de medidas desde el cerrojazo, lo que se llama cerrojazo a la caja B y la doble contabilidad, y la prohibición del software del doble uso, de lo que ya os digo que vamos a comentarlo ahora con más detalle. Pero aparte de estos aspectos, es verdad que la normativa antifraude prohíbe también las amnistías fiscales y esta prohibición se incorpora en la Ley General Tributaria, con lo cual tiene carácter general. No se puede volver a aprobar una amnistía fiscal como la que se aprobó en su momento y que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Ahora se ha incorporado en la Ley General Tributaria que esta medida no pueda volverse a aprobar. Por tanto, por seguridad jurídica, ya sabemos que una medida como la que se hizo en su momento no va a volverse a aprobar. Es decir, aquellos que tienen patrimonios no declarados tienen que saber que se tienen que enfrentar a las comprobaciones e investigaciones fiscales, que no va a haber un perdón. Bien, un punto del que hablaremos quizás al final es las criptomonedas. Esto es la pregunta que yo hago, si efectivamente vamos hacia el control total o seguimos luchando al gato y al ratón, ¿no? Que vale, la administración ahora tiene una herramienta de control que podremos ver que puede ser muy efectiva, pero simultáneamente creo que podemos encontrarnos una huida de escape sobre el pago por criptomonedas en función de si se acaba utilizando por parte de los particulares y empresarios. Bien, respecto a las contabilidades. Claro, históricamente la evolución del sistema contable en los últimos años es notable, es decir, la contabilidad, y vosotros que sois expertos en contabilidad, pues nace básicamente para que un empresario conozca su situación, ¿no? Lo que yo tengo, lo que he prestado, el dinero que ya estoy moviendo. Por tanto, nace como un sistema fiable para conocer lo que es la imagen fiel. Yo necesito saber cuánto dinero ha entrado en mi empresa, cuánto ha salido, cuánto es el beneficio, quién tiene préstamos, quién me debe, es decir, todo esto se inventaron los libros contables y para eso se han usado. Bien, pero los libros contables hasta hace bien poco se llevaban manualmente. Eso quiere decir que eran libros literales. Alguno de vosotros seguramente todavía los ha visto o incluso los ha usado, ¿no? Es decir, apuntar, factura número 1, señor tal. Bien, a efectos del control fiscal es cuando alguien empieza a pensar, bien, yo como empresario quiero saber la imagen fiel de mi empresa, claro, quiero saber lo que tengo, lo que sale, lo que entra, pero después hay algo fuera, que es la administración tributaria, que me va a exigir el pago de una cuota tributaria en función de la base imponible que determina mi negocio. Con lo cual aquí se me empieza a pensar, ¿y si resulta que yo lo que tengo por un lado un control real de lo que entra y lo que sale, y por otro tengo otra contabilidad que es la que le digo a Hacienda que realmente genera la base imponible? Bien, a nivel de las gestiones en papel, pues llevar una doble contabilidad no era especialmente complicado. Era farragoso porque exigía un libro real de las operaciones y otro libro ficticio donde se declaraba la base imponible a efectos de los impuestos correspondientes. Bien, cuando se empiezan a utilizar los programas informáticos, es cierto que aquí todavía el hecho de llevar una doble contabilidad se hace mucho más sencillo. Porque claro, si yo rehacer una contabilidad en la cual tengo 50.000 apuntes, y sí que la puedo rehacer manualmente, sí, pero vamos, me va a costar lo mío, ¿no? Es decir, descuadrar una factura, a partir de aquí descuadrar los libros, bueno, sí, poder se puede. Ahora bien, informáticamente, eso es mucho más sencillo. Un Excel, por ejemplo, algo que se ha utilizado para llevar contabilidades por parte de muchos autónomos y empresarios, es muy sencillo poder hacer un ajuste y decir, mira, aquí no eran 10.000, eran 40.000 o al revés, algo realmente fácil de hacer. Bien, esto todavía se multiplica con la irrupción de lo que se conocen como el software de doble uso. El software de doble uso ya es un software creado y pensado con la finalidad de tener esta doble contabilidad de una forma muy sencilla. Es decir, que el empresario gestione y a su voluntad cuáles son las cantidades que se van declarando y cuáles las que no. El software de doble uso se expande de una forma masiva en muchos sectores. La verdad es que la administración empezó a tener conocimiento al principio de una forma relativamente accidental por una especie, unos controles in situ, las entradas y registros, que ahora quizás hablaremos un poco,
en la que en algún momento observa que el programa de contabilidad permite esta doble gestión, a partir de aquí se empieza a detectar que se está utilizando de una forma masiva en muchos sectores en los que precisamente hay pago en efectivo. Claro, el hecho de ver pago en efectivo genera que sea más fácil que yo tenga esta doble contabilidad, porque el efectivo no deja rastro. Si hay pago por transferencia, pues la transferencia genera un rastro respecto al ingreso que he tenido que me va a ser más difícil eludir. Bien, el software de doble uso llegó a tener un impacto que se calculó en unos 200.000 millones de euros de fraude fiscal, una auténtica barbaridad, un agujero negro enorme en las arcas públicas, y la administración tributaria, como siempre, reacciona para pues dar un golpe encima de la mesa y decir, esto se tiene que acabar. Ya sabéis que la administración tributaria, una de las acciones que utiliza a veces son controles vistosos, es decir, en fin, desde ya hace años, ¿no? Por ejemplo, con la famosa inspección a Lola Flores, ¿no? Cuando se dice, hombre, si inspeccionan a la faraona y le ponen una multa tremenda, ¿qué no van a hacer conmigo, que soy un ciudadano normal, ¿no? Si Hacienda va por Messi o por Cristiano Ronaldo, pues yo, que soy un empresario normal y corriente, ¿qué no me harán a mí? Bien, pues en esta dinámica se hicieron relativamente famosas unas intervenciones de entrada y registro, porque claro, el problema de la detección de este tipo de softwares es que si tú le pides la contabilidad al empresario, si le haces un requerimiento de gestión y le pides una documentación al empresario, le pides un libro de registro, el empresario te va a dar el libro de registro, perfecto, va a cuadrar. La cuestión es que necesito verificar que este empresario está haciendo un doble uso. En casos muy conocidos, yo os he puesto aquí el de las discotecas, por ejemplo, de Ibiza. El caso fue más conocido por un tipo de actuación muy vistosa, que ahora os explicaré un poco. Pero básicamente aquí saltó la liebre por una cosa muy obvia, si es que al final la administración tributaria acaba teniendo información de terceros y acaba sabiendo mucha información por parte de los empresarios y profesionales, y por tanto, cuando hay una situación de abuso, salta la liebre, digamos, con relativa sencillez. Y es una cuestión muy sencilla, el tema del alcohol. Es decir, si tú eres una discoteca y compras tantos litros de alcohol, lo que no me cuadra es que este alcohol no lo vendas. Este alcohol, si lo vendes, te tiene que generar unos ingresos, y este ingreso en la ratio media genera un margen de X, por tanto, no me salen los números. Si tú compras tantas botellas de alcohol, no entiendo cómo lo ingresas. Bien, aquí cuando se ven estos datos, la sospecha evidente es que estás haciendo uso de un software de doble uso. Ahora bien, se había hecho unas comprobaciones, algunas de estas empresas de gestión, y era difícil encontrar. Habían algunos procedimientos que se negaban, que habían derivado en inspección, y a partir de aquí, ya sabéis que, supongo que si habéis tramitado procedimientos de inspección, conocéis que son procedimientos lentos, complicados, con muchos datos, y al final se puede regularizar la base imponible. Bien, pero a partir de un momento la agencia tributaria decide hacer operaciones vistosas. Entra, por ejemplo, en Pasaia y Ushuaia, discotecas de Ibiza, entra en 87 locales más de un sector muy conocido, en la que en un caso concreto, además, entraron y llegaron con un helicóptero. Es decir, llega la agencia tributaria a las 6:30 de la mañana, bien pronto, que para los usuarios de estas discotecas es la última hora, aterriza un helicóptero en medio, digamos, de la discoteca, se bajan, y en caso de Ushuaia entraron 500 funcionarios de Hacienda, 500, entre funcionarios y policías, para encontrar rápidamente este software de doble uso y evitar que se manipule o que se entregue la información de forma incorrecta. Evidentemente la vistosidad fue espectacular. Es decir, a partir de aquí se genera un efecto llamada, ¿no? De decir, oye, ojo al dato, si estos son capaces de presentarse con un helicóptero, ¿qué no me harán a mí? Bien, uno de los elementos que ha ayudado a avanzar en la lucha contra el fraude fiscal de una forma muy significativa es el uso de la tecnología. Y la administración tributaria ha sido conocida por desarrollar una tecnología bastante avanzada respecto a sus procedimientos. Es decir, como conocéis que los sistemas tecnológicos de la administración tributaria son de los más avanzados que tenemos en la administración española y en Europa. Son reconocidos a nivel europeo. Bien, en este desarrollo tecnológico, la agencia tributaria desarrolla el suministro de inmediato de información, que entró en vigor en el 2017, ya lo conocéis la mayoría de vosotros, y supongo que alguno de vosotros lo utiliza. ¿Qué es un suministro inmediato de información? Es un sistema contable online, de manera que tú registras la factura y la registras inmediatamente, en un plazo relativamente breve, en los libros contables que llevas
directamente online con Hacienda. De esta manera, Hacienda tiene un conocimiento certero de qué es lo que estás ingresando y cuáles son tus gastos. Como contrapartida al suministro inmediato de información, la Administración Tributaria te dice, mira, si utilizas el suministro inmediato de información, como yo voy a tener toda la información de ti, en el fondo ya voy a saber el IVA devengado y el IVA soportado, por tanto, en fin, la declaración de IVA me va a salir sola. Hay una serie de declaraciones informativas que no tendrás que hacer. El 347, el famoso y farragoso 347, no hace falta que me lo hagas porque yo ya lo sé todo. Me estás diciendo todos tus ingresos y todos tus gastos. Bien, el suministro inmediato de información entró en vigor el 1 de julio del 2017, pero ha entrado en vigor de momento para determinados sujetos, que son las grandes empresas a partir de 6 millones de euros, los que están inscritos en el registro mensual del IVA, en fin. Pero de momento, la idea que hay detrás es ir extendiendo el suministro inmediato de información. Y la idea que ya está en la mente de muchos directivos de Hacienda es que al final el suministro inmediato de información sea global, es decir, que lo utilice hasta el señor de la pequeña pescadería de la esquina. Bien, ahora mismo estamos en un punto intermedio, porque el suministro inmediato de información ha demostrado que ha sido una herramienta muy efectiva para hacer aflorar pues, fraude fiscal. El hecho de que estas empresas suministren totalmente la información, no ya solamente a partir de 3.005 euros como en el 347, sino a partir de cualquier operativa. Sabéis que había toda una técnica por parte de los elusores fiscales de, por ejemplo, inventarse facturas soportadas inferior a 3.000 al año porque esta información y Hacienda no la tenía. Bien, pues cuidado, porque claro, ahora ya con el suministro inmediato de información, Hacienda sí que tiene la información de las empresas que están adscritas a este sistema, que de momento son las grandes empresas, pero también se está impulsando lo que es la adhesión voluntaria. La adhesión voluntaria a este sistema telemático bajo la compensación de que te eliminas estas declaraciones formales de 347, por ejemplo, pues que genera el trabajo que genera. Bien, ahora bien, en el momento en que se desarrollan masivamente estos programas de doble contabilidad, que Hacienda los detecta, que ve el impacto que tienen, que se observa la dificultad en poder luchar contra ellos, se hace necesario cuando se hace el proyecto de ley de reforma de la propuesta para modificar la Ley General Tributaria en este aspecto, claro, evidentemente se encienden las luces. Desde Hacienda se dice, vamos a prohibir el software de doble uso. Bien. Pero claro, ya que estamos y Hacienda en estas cosas, sabéis que lo hace con mucha intensidad, es decir, que coge impulso, veremos que la modificación de la Ley General Tributaria no es solo la prohibición del software de doble uso. No, esto va mucho más allá. Y tiene unos efectos en el día a día, nos afectará a todos, de una forma muy contundente. Vamos a analizar los puntos clave. El punto principal es la incorporación de una nueva obligación formal. Ya sabéis que dentro del artículo 29 de la Ley General Tributaria, por tanto es una regla general para todos los procedimientos tributarios, se incorpora una nueva obligación formal. Bien, ¿cuál es la nueva obligación formal? Pues mira, aquí la tenéis. La obligación por parte de productores, comercializadores y usuarios. Por tanto, esta obligación compete a todo el mundo, al que crea un programa, al que lo vende y al que lo usa, todo el mundo, de que los sistemas y programas informáticos electrónicos que se porten procesos contables, de facturación o de gestión, es decir, aquí estamos incluyéndolo todo lo que pueda tener un impacto en la determinación de la base imponible de un impuesto, garanticen los principios siguientes: integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Hacienda se quiere asegurar que el programa informático que estás usando tú es un programa que garantiza estos principios. Claro, esto es mucho más que la prohibición del doble uso. Oiga, usted aquí me está diciendo una cosa diferente. El doble uso está claro que es un fraude. Aquí está yendo mucho más allá, porque aquí me está diciendo que, por ejemplo, hasta ahora, y supongo que muchos asesores de eso se han quejado, cuando Hacienda requiere a un autónomo o un profesional, le dice, tráeme el libro de registro de IVA y tráemelo en Excel.
Y muchos asesores decían, perdón, pero ¿dónde en la Ley General Tributaria en qué artículo dice que yo tengo que llevar un libro registro en Excel? Porque la verdad es que no lo decía en ningún lado, ¿no? Y Hacienda te pedía un libro registro en Excel porque precisamente el control es más fácil por parte del órgano de comprobación. Claro, si tú me entregas un libro de registro en Excel, por ejemplo, ¿no? Una típica actuación de comprobación, me entregas tu libro de registro y yo voy a buscar el IVA al 10%. ¡Pum! ¿Qué hay aquí? Comidas, ven para acá, esto me explica qué es, ¿no? O sea, vamos, voy a tardar 2 segundos. Y en cambio, en un libro registro en papel, pues esto podría tardar bastante más. Bien, ya había alguna queja por parte de asesores fiscales, con razón, porque la normativa tampoco obligaba en ningún punto a que un autónomo llevara un libro registro en Excel. No lo decía en ningún lado. Ya, pero es que, digamos, agárrate. La redacción del 29J de la actual Ley General Tributaria es que va mucho más allá. Es que te está diciendo que el Excel no vale. Claro, si yo llevo una contabilidad en Excel con muchos pequeños, por lo que yo he visto, pues muchos pequeños autónomos llevan su libro de registro, pues mira, compra el día tal, no sé qué. Bueno, pues que es que un Excel no reúne los requisitos de integridad, de conservación, de accesibilidad, legibilidad, trazabilidad y inalterabilidad, porque claro, el Excel me lo puede usted montar ahora y me lo puede usted rápidamente remover y no queda rastro de lo que usted ha hecho. Es decir, hombre, pues no. Subimos bastante el nivel de control exigiendo todos estos puntos. Claro, es cuando estaba diciendo yo, vamos hacia el control total. Porque claro, ahora me estás diciendo que es un programa en el que si yo hago una factura emitida de 50.000 euros y después la rebajo a 10.000, hombre, pues esto va a dejar un rastro. Y esto va a dejar un rastro de manera que si realmente he emitido una factura de 50 y me he equivocado y eran 10, tendré que aportar alguna justificación y tendré que decir por qué se ha hecho. Es decir, no es una cuestión caprichosa, ¿no? Bien, pero es que además, el 29J ya avisa que por reglamento se podrán establecer las especificaciones técnicas que deberán reunir estos sistemas y programas. Es decir, la ley ha creado el marco jurídico, te está diciendo, oye, ojo con tu programa informático que no va a servir cualquiera. No me va a servir el Excel. Vuelvo a insistir en esto porque es algo que ha usado mucha gente. Bien, y además por reglamento te diré cuáles serán las especificaciones técnicas para que los programas que en su caso se desarrollen de acuerdo con la normativa reglamentaria estén debidamente certificados. O sea, que se entiende que habrá un proceso de certificación del programa en la que tú irás a Hacienda con tu programa, en el caso que tú seas el fabricante y comercializador del programa, el programa te verificará, Hacienda te verificará que el programa reúne los requisitos técnicos y te lo certificará. Claro, y aquí hay una frase que los que habéis trabajado en procedimientos de comprobación lo veréis enseguida. Dice, y utilicen formatos estándar para su legibilidad. ¿Qué te va a pedir Hacienda en una comprobación? ¿Qué te va a pedir? Te va a pedir un fichero estandarizado con una serie de metadatos que estén reglamentariamente desarrollados, de forma que ellos puedan ver exactamente todos los principios que estamos viendo aquí. ¿Cuándo has hecho tú el apunte contable? Si lo has modificado, ¿cuándo lo has modificado? ¿Qué has modificado? Si has hecho alguna alteración, es decir, que pueden tener, digamos, lo que estábamos diciendo, un control total de lo que estés haciendo. Si ya nos quejábamos algunos de que me estabas pidiendo un Excel para un autónomo, pues siéntate porque esto es mucho peor. Ahora te van a pedir un formato estandarizado de un programa certificado por la agencia tributaria. Ojo al requerimiento, que puede ser un requerimiento también de gestión, no necesariamente de ser de inspección. Porque estamos hablando de una ley general tributaria que se aplica de forma general. Bien, en algún caso, en algunos procedimientos de comprobación que me habían explicado, en el que se había detectado el uso de doble contabilidad, por ejemplo, se había entrado en una entrada de registro que se había efectuado algún local y se había visto este programa instalado y el empresario profesional decía, bueno, a ver un momento, no es para fraude fiscal, usted se está equivocando, oiga, no, yo declaro todo. Lo único que tengo un socio es mi cuñado, que es un penca, y yo no le quiero decir todo lo que gano porque el tío luego se lo gasta en no sé qué, y entonces yo he hecho este aquí artilugio para que cuando él me dice cómo va la empresa, pues yo le enseño esto. Claro. Y entonces tú te veías desde el nivel de comprobación de decir, bueno, es fraudulento tener un programa de doble contabilidad si el empresario profesional declara correctamente su base imponible. Pues no lo era. No lo era. Es decir, aquí la lucha es comprobar
que realmente el empresario profesional esté declarando correctamente el impuesto. Bueno, pues ojo al dato, que ahora sí lo es. Ahora sí lo es. Estamos viendo cómo se sube el listón, ya lo veis, de una forma, vamos, es que no estamos subiendo un escalón, estamos subiendo la escalera entera, ¿vale? Bien, cuando hablamos de la normativa tributaria, establece la regla que tú tienes que tener un programa determinado, no cualquiera, y este programa determinado tiene que cumplir una serie de requisitos. Bien, pues ahora nos vamos al 201, que, como ya habéis visto directamente, el artículo 201 habla de infracción tributaria. Aquí viene el palo. Es decir, ahora te ha obligado a tener un sistema contable que tenga unos requisitos técnicos y ahora te dice, vigila, vigila, porque si no lo haces, va a venir, te va a caer todo el peso de la ley. Y vamos a ver por dónde va. Bien, se tipifica como infracción tributaria, fijaros, la fabricación, la producción, la comercialización. Y tú me puedes decir, hombre, pues es que claro, el que monta este programa, pues hombre, ya tiene una actitud dolosa, ¿no? Tiene una mala intención, porque ya sabe que esto, bueno, sí, pero ojo, que también se tipifica como infracción la tenencia. O sea, que aquel señor que me está diciendo que tiene un programa de doble contabilidad, pues porque quiere que el cuñado, que es su socio, no vea todos los movimientos de la empresa o quiere que su mujer no sepa lo que gana, pues oiga, os siento mucho, pero usted tiene que tener un sistema contable de acuerdo con los requisitos legales. Esto ya es infracción, no puede usted hacerlo. Haga otra cosa, pero esto no. Bien, pues aquí tenemos que constituye infracción tributaria, como lo veis, fabricación, producción, comercialización. La primera parte de la infracción va, digamos, que quiere castigar de una forma más severa, y es lógico, al que construye el programa. Hombre, porque aquí evidentemente sí que podemos ver que hay una actitud más malintencionada, es decir, no, mira, no me digas que no sabes que este programa se va a usar para un mal uso, ¿no? Ya os digo, inicialmente incluso los propios fabricantes de programas decían, como se dice en los temas de los paraísos fiscales, decir, hombre, el programa en sí no es malo, es el uso que se le dé al programa, ¿no? Yo estoy haciendo un programa de doble contabilidad y cada uno que lo haga para lo que quiera. Si es para que su mujer no vea lo que gana, pues oiga, yo no tengo nada que decir. Bueno, pues sí. Bien, ahora bien, las circunstancias que determinan esta, digamos, infracción son las que veis aquí. Es infracción si permite llevar una contabilidad distinta en los términos del artículo 200. Claro, el artículo 200 era el 1D, era el único que teníamos hasta ahora que decía que era sancionable como una infracción grave si tú tenías una doble contabilidad que se utilizaba para esconder la base imponible. Claro, aquí es donde entramos en la discusión, que decía el señor, no, yo no estoy escondiendo la base imponible, yo solo estoy escondiendo a mi mujer, que no es lo mismo, por tanto no es sancionable. Bueno, bien, aquí vemos que el hecho de tener un sistema para llevar contabilidades distintas para esconder la base imponible es sancionable. Vale, pero ojo, porque el artículo me dice cualquiera de las siguientes circunstancias. La primera, de hecho, ya la teníamos, ¿no? O sea, ya existía. Fijaros en la segunda. Permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de la transacción realizada. Me da igual la intención que tengas. Si realmente permiten no reflejar una transacción, esto ya va a ser sancionable. Independientemente de que lo quieras hacer para una cuestión privada. Me da igual. Bien. El apartado C dice, permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas. Es decir, estoy registrando algo diferente de lo que estoy registrando. Permitan alterar transacciones ya registradas, incumpliendo la normativa aplicable. Estoy alterando una factura registrada sin hacer un abono, sin hacer lo que dice la normativa específica. No cumplan con las especificaciones técnicas que están por desarrollar, que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, trazabilidad e inalterabilidad, así como su legibilidad. Volvemos. Legibilidad por parte de los órganos competentes de la administración tributaria. O sea, si resulta que yo soy el órgano de inspección o de gestión y te pido el archivo informático de la contabilidad o de los libros registro y me lo envías y no lo leo, esto ya es sancionable. Porque este libro, este sistema electrónico ha de permitir la legibilidad por parte de los órganos competentes. Y la última es que no se certifiquen cuando, en su caso, por reglamento sea obligatorio. Que la idea es que los programas tengan que pasar por una certificación. Esto también nos dará a todos más seguridad jurídica. Es decir, cuando yo ya vea un programa de eso, un software de gestión de contabilidad certificado, pues yo ya sé que pues estoy dentro de la ley. Bien,
el primer tipo de infracción es para el que lo fabrique, lo produzca y lo comercialice. Es decir, el creador del software, el que lo comercializa el software, tiene que ser consciente que su software no puede tener las circunstancias que determina el artículo 201. No puede tener ninguna de estas circunstancias. Bien, y el empresario profesional y el resto. Pues ojo, que aquí esto es una obligación que nos incumbe a todos tenemos nuestras obligaciones tributarias y dice: constituye infracción tributaria la tenencia de los sistemas o programas informáticos, simplemente tenerlos, cuando los mismos no estén debidamente certificados o cuando se haya alterado o modificado los dispositivos certificados. O sea, cuando tengamos la certificación, será obligatorio que tu software esté certificado. El hecho de que un empresario profesional utilice un software no certificado, este hecho en sí mismo es sancionable directamente. Estamos hablando aquí de una obligación masiva, ¿eh? Ya podemos, digamos, trémula. Claro, y esto va a ser fácil de detectar. No necesito entrar en tu local para ver que tienes un software no autorizado. Te voy a pedir un libro de registro. Y cuando te pida un libro de registro y me entregues un Excel, te voy a decir: ¿dónde vas? Esto no vale. Me tienes que entregar un archivo debidamente autorizado con la certificación de Hacienda. Bien, también es sancionable, y aquí sí que veríamos una conducta claramente dolosa, en el caso que yo tenga un software de gestión de contabilidad debidamente certificado, pero lo haya manipulado para poder utilizarlo de una forma indebida. Bueno, si lo he manipulado, evidentemente se ve y se puede observar una conducta dolosa, por tanto es sancionable. Bien, vamos por las sanciones. Y aquí Hacienda, ya que venía con impulso, ha cogido toda la escalera, pues ahora ya yo creo que ha cogido el trampolín. Y, en fin, para mí son desproporcionadas y algunas discutibles legalmente, porque creo que también la proporcionalidad es una figura clave en el ordenamiento jurídico y, en fin, bueno, vamos a verlas. Hay dos sanciones. La primera, una multa por la fabricación, producción y comercialización. Y bueno, aquí podemos entender que aquí hay una conducta dolosa por parte del fabricante, porque el fabricante sabe cuáles son los requisitos técnicos del programa y, por tanto, si no lo está cumpliendo, pues evidentemente podemos sancionar. Bien, pero estamos hablando de multas pecuniarias fijas. Con lo cual, el principio de proporcionalidad para mí me chirría un poco porque no se adecúa al comportamiento concreto del comercializador, productor o fabricador, porque evidentemente hay situaciones y situaciones. Hay alguno que puede hacerlo a gran escala y aquí podría tener un impacto económico muy grande, y hay algún otro que lo ha hecho de una forma puntual. Bueno, pues todo el mundo, multa de 150.000 euros. Multa fija de 150.000 euros de unido. Bien, en el caso que alguien esté comercializando un programa no certificado, cuando exista esta certificación y algún vendedor de un producto de software me esté vendiendo un programa no certificado, con la comercialización y producción de un programa no certificado se sanciona con una multa fija de 1.000 euros por cada programa. 1.000 euros por cada programa o sistema en el que se produzca la falta de certificado. Bien, esto veremos que será cuando sea obligatorio en su momento certificar los programas. Bien, pero las multas que nos puede preocupar más al resto como profesionales. ¿Y a nosotros como profesionales nos van a multar? Sí. La ley dice que se sancionará con multa pecuniaria fija, y volvemos al mismo elemento que para mí me produce pues una cierta incomodidad, porque entiendo que una multa fija no se adecua a los principios sancionadores de proporcionalidad. Bien, pero multa fija de 50.000 euros por cada ejercicio al empresario profesional que tenga un sistema o programa informático que no esté debidamente certificado. De unido. Estamos hablando de multa 50.000 euros a todo el mundo. Es decir, le vamos a poner 50.000 euros a una gran empresa que facture 300 millones de euros, o al señor de la zapatería López. Pues la misma multa. Esta multa es por tener el programa no debidamente certificado o por manipular, por tener una alteración de este dispositivo. Bien, muchos de los elementos que están en la ley se deben desarrollar por reglamento.
Es decir, una de las cuestiones, y supongo que son las dudas que algunas de ellas que miren, ¿y esto desde cuándo es obligatorio? Bueno, la ley ha entrado en vigor el 11 de octubre del 2021, con lo cual está en vigor. Ahora bien, no se ha aprobado un reglamento respecto a estas especificaciones técnicas, con lo cual, a mi entender, y así debería entenderse, no se puede sancionar todavía porque ni existe una certificación ni existen unos requerimientos técnicos debidamente normativos para decir qué programa es el que puede valer o no puede valer. Bien, los requisitos técnicos, por cierto, aquí os he puesto algunos indicios que los fabricantes de programas están utilizando, son requisitos que ya se pueden extraer de otras normativas, como puede ser el propio suministro inmediato de información, o la orden del 2007, concretamente el artículo 7 de esta orden, que habla de la creación de facturas electrónicas y del rastro los elementos de inheritabilidad y trazabilidad que tienen que tener, o incluso el sistema de facturación electrónica de administración estatal, que como sabéis ya desde el 2013 se está implementando la facturación electrónica precisamente con la misma idea de integridad, trazabilidad, conservación, en fin. Es decir que a nivel técnico no estamos, digamos, en vacío, sino que sabemos un poco cuáles son los requisitos que se pueden exigir. Bien, la previsión. El plan normativo, sabéis que las administraciones elaboran un plan anual normativo, es decir, aquellas normas que tienen previsto aprobar durante un ejercicio. Bien, pues el plan anual normativo del 2022, aquí os lo he puesto, ya figura la previsión de aprobar el Real Decreto que apruebe el reglamento que establece los requisitos de los sistemas y programas informáticos. Es decir, está en el plan normativo y, bien, el calendario del plan normativo no es un calendario vinculante, pero sí que hace que la administración, en este caso, lo tenga en la agenda, ¿no? Es decir, lo tiene que tener aquí y lo tiene que desarrollar en su momento. Bien, una última cuestión y es, ¿esto significará un control total de las obligaciones tributarias? Bueno, de unido, se acerca bastante, supongo que ya lo estáis viendo, ¿no? Si me vas a pedir un fichero informático y en este fichero voy a ver cuándo has generado el registro, cuándo lo has modificado, si has hecho alguna alteración, por qué lo has hecho, en fin, el control es mucho mayor, mucho mayor. Si simultáneamente me bajan los pagos en efectivo, pues de unido. Ahora bien, simultáneamente a esto, ¿qué tenemos? Tenemos la irrupción de las criptomonedas. La irrupción de las criptomonedas, pues hasta ahora, por lo menos en nuestro país, no están teniendo un impacto importante en el comercio, pero es probable que en los próximos años sí que lo tenga. Lo que estábamos diciendo hasta ahora, bien, pues mira, la administración de un lado ha desarrollado una tecnología para controlar, pero simultáneamente se puede desarrollar una tecnología para eludir este control. Bien, como sabéis, en materia de criptomonedas se está trabajando también desde la Unión Europea en una directiva a nivel nacional. Ya la Comisión Nacional de Mercado de Valores está haciendo algún tipo de normativa sobre publicidad y básicamente la Administración Tributaria está reconociendo que al final esto va a ser una figura que seguramente se utilizará como medio de pago. Con lo cual, pues si es así, no está prohibido ni mucho menos, es decir, no es ilegal que entre empresarios profesionales o particulares nos paguemos con criptomonedas, pero evidentemente lo que hay que hacer es declararlo. Bien, entonces aquí la administración tributaria se va a fijar sobre todo en el wallet, ¿no? En el monedero. Es decir, bueno, pues entonces si tú tienes un monedero virtual en el que vas cobrando virtualmente, pues enséñame este monedero para que yo pueda seguir tus operaciones tributarias. Bien, como sabéis, en materia de criptomonedas es una materia también electrónica que genera una alta trazabilidad, pero en cambio no hay constancia de los sujetos que intervienen, ¿no? Sabemos cuánto dinero se ha emitido del punto A al punto B, pero no sabemos cómo se llama el señor del punto A y la señora del punto B. Bien, pues esto, la manera que va a tener la Administración Tributaria de controlarlo es decir, pues bueno, tú, punto B, que eres el del comercio que está cobrando con criptomonedas, me tienes que enseñar tu monedero para que yo vea todas tus transacciones. Bueno, ya lo iremos viendo y básicamente lo cierro aquí para que podamos tener un espacio con preguntas, de debate, si os parece. Bien, las preguntas, ¿cómo las comentamos? Nelson. Bueno, seguimos entonces. A ver, un segundito. Tenemos algunas. Las preguntas que hemos tenido algunos usuarios que han hecho, algunos asistentes. Muchas gracias, Alex, antes de nada, por la presentación.
Y empezamos ya directamente. Por cierto, si tenéis alguna preguntita que queréis poner, ahora es el momento. Ya tenemos aquí unas cuantas y vamos a empezar a contestar pues en vivo. Nos pregunta Jesús, ¿qué hay que tener en cuenta con la nueva ley de antifraude a la hora de adquirir un software? ¿Es necesario que la trazabilidad de los documentos sea total? Bueno, creo que estaba bastante explícito en la presentación, ¿no? Pero para resumir, o sea, sí, es importante haber trazabilidad, no solamente de los documentos, pero también de los asientos. No siempre hay un documento detrás, ¿no? En la contabilidad. Yo creo que todos sabemos un poco esto, que justamente eso. O sea, en la contabilidad a veces hay movimientos pues, que hay que hacer que no tienen un documento como tal, pero normalmente hay un justificante, ¿no? ¿Añadirías algo más, Alex? No, correcto, lo que estamos comentando, se busca la trazabilidad. Y la trazabilidad ya sabéis que quiere decir, bueno, ¿de dónde ha salido esto? ¿No? Es decir, el rastro que deja lo que estás haciendo. Cosa que en papel, pues, no lo deja, y es decir, ya es más fácil de manipular. Esta es la gran diferencia, ¿no? Exactamente. La siguiente, que creo que hace referencia al señor Xirau. Al señor Xirau, sí. Sí, se ha equivocado aquí con el nombre, el Jordi Bosch. Solo un inciso, según ha comentado Alex Madariaga, y no fue en la intervención del señor Xirau. Me ha parecido muy interesante el análisis de que la desconfianza en el fraude y la corrupción de un país incide hasta un 4% en el PIB nacional. Personalmente me gustaría que se comentara la noticia del periódico Ara acerca de las licencias por edad del Parlamento. Legalmente no creo que sea fraude, pero creo que no ayuda. Bueno, de momento no está ya el señor Xirau para comentarlo. No creo que pasaremos ya a la siguiente. Esto le tocaría efectivamente al señor Xirau, pero sí que ha dicho algo muy interesante cuando habla de la percepción y de los componentes sociológicos, y es verdad que como ciudadanos todos, evidentemente cuando vemos noticias de este tipo, de noticias de corrupción, de mal uso del dinero público, pues nos hierve la sangre, ¿no? Es decir, oiga, yo me estoy esforzando para pagar mis impuestos, no solamente en cuanto al pago, sino en todas las obligaciones formales que comporta, como es todo lo que estamos explicando, para que vengan algunos y después y malbaraten el dinero público. Evidentemente es tremendamente reprochable. Y quizás uno de los elementos que hace que en nuestro país el fraude fiscal tenga una percepción, digamos, no negativa. Ya sabéis que, por ejemplo, es relativamente usual que personas comenten que defraudan, que comenten entre amigos, o incluso, no solo lo comentan, incluso se pueden vanagloriar. Oye, mira, pues yo he hecho esto y en Hacienda me he puesto a la abuela, a la madre de la abuela, no sé qué, y al hijo lo he puesto que no sé qué, y me devuelven dinero, ¿no? Y entonces, claro, lo explica la gente con cierto orgullo, cuando, como conocéis, en otros países es absolutamente inviable que una persona pueda presumir de un fraude fiscal, ¿no? Es decir, es una reprochabilidad alta. Pero es verdad que todo este contexto de mala práctica, de abuso por parte de los que gestionan el dinero público, genera una comprensión, y en parte muchos ciudadanos dicen, hombre, pero es que mira, ¿para qué? En fin. Es muy importante acompasar esto, y cuando desde un punto de vista tributario y fiscal, y yo cuando trabajaba en la inspección, pues claro, evidentemente lo que haces muchas veces a los ciudadanos no les parece, digamos, lo más alegre del mundo, y ya lo puedes entender, ¿no? Hay veces que acabas fastidiando la vida de alguien, pero claro, si la persona tiene la percepción de que este dinero que me estás costando un esfuerzo es para el bienestar común, es para pagar las pensiones, es para las autopistas, bueno, es para hospitales, exactamente. Claro, entonces es diferente. En cambio, si yo estoy pagando el dinero con un esfuerzo que me está, en fin, me está cambiando la vida, y veo simultáneamente que aquel se lleva el dinero de no sé qué forma, pues evidentemente en fin, ¿no? La indignación explota. Obviamente. Eso me lleva a una pregunta que también tenemos aquí, que es, ¿qué pasará, por ejemplo, en los próximos 5 años en este ámbito? Principalmente pues en países donde, como comentaba también el señor Xirau, o sea, en Portugal, España, según tu punto de vista, Alex, en los próximos años, pues ¿cuál será la tendencia en seguir más el cumplimiento? Obviamente ahora con todo el tema de la tecnología, que Hacienda pues cada vez aprieta un poco más, pero vamos a ver también más incentivos por parte de Hacienda o conciliación o comprensión para que realmente
beneficia a aquellos que lo están haciendo todo de forma correcta? Es que ahí hay mucho que hablar y por parte de las asociaciones de asesores fiscales, sabéis que se está poniendo un poco el grito en el cielo con algunos comportamientos de la administración tributaria. Es decir, podemos entender, yo el primero, que la administración tributaria tiene sus obligaciones de comprobar, luchar contra el fraude y evidentemente pues perseguirlo. Ahora bien, y supongo que sabemos de lo que estamos hablando, el hecho de sancionar masivamente por un retraso en una utilización, incluso por un retraso en dar un dato que no tiene perjuicio económico, y haces sanciones masivas pequeñas que muchas veces la gente ya ni las recurre, las paga porque evita que se le aplique, que se le quite el descuento. ¿Esto ayuda a contextualizar un sistema de colaboración? Claro, esto no ayuda, la verdad, yo creo que esto no ayuda a nada. Genera una especie de sensación de que la administración tributaria es un ogro que va persiguiendo y que solo tiene voracidad recaudatoria, cuando no debería ser así. La administración tributaria tiene que velar por el interés general también, y velar por el interés general significa no, digamos, castigar masivamente a los ciudadanos, y al revés, utilizar todas las herramientas posibles para facilitar el cumplimiento de obligaciones. Evidentemente, aquel que defrauda y aquel que lo hace, digamos, con intencionalidad de defraudar y que tiene un impacto, tiene que tener una consecuencia, esto está claro, ¿no? Claro. Pero hay mucho trabajo que hacer, muchos elementos que, digamos, son desproporcionados. El mismo modelo 720, ¿no? Que supongo que algunos de vosotros lo conocéis, y todo el impacto que ha tenido. Me apruebas un 720 poco después de aprobar una amnistía fiscal. Es decir, esto no entra muy bien en la razón de nadie. Es decir, me estás diciendo que de momento vamos a perdonar a la gente a una amnistía fiscal tremendamente favorable, que al final, aunque se declaró inconstitucional, pues los efectos son esos, pero después me apruebas un modelo directamente confiscatorio. Es decir, aquel que se le ha olvidado declarar algo afuera, como lo haga después, pues es que casi lo va a perder todo. Claro, es que vamos de un punto a otro, ¿no? En los próximos años, todo el sistema tecnológico, evidentemente, va a permitir un control mucho más riguroso de todas las obligaciones fiscales. Esto está clarísimo. Es decir, creo que en unos años tendremos un suministro inmediato de información para todo el mundo. Que el pequeño autónomo incluso, pues mira, he facturado tal, entre en un sistema electrónico y Hacienda ya lo sepa. Es probable. Ahora bien, ¿esto sí significa que haya un control absoluto? Bien, lo que os decía al principio, la tecnología también se utiliza para otras cosas, ¿no? Y seguramente hay cosas que ni sabemos que se desarrollarán en un futuro para poder eludir. Este es el gran problema, ¿no? Exactamente, lo que también habías tocado antes, ¿no? Las criptomonedas, por ejemplo, de qué forma realmente las empresas van a aprovechar esa nueva tecnología, pues eso, para hacer, cuando la criptomoneda sea más utilizada o en regla general en el mercado para la compra y venta de servicios, productos, etc. Pues igual por ahí también Hacienda tendrá que tomar algún tipo de acciones, ¿no? Bueno, ya lo han hecho en algunas comprobaciones, no sé si alguno de vosotros les ha tenido, el que, bueno, Hacienda directamente ha pedido el monedero, ¿no? El monedero para ver los movimientos, pero claro, la cuestión es que a lo mejor yo tengo más de uno, ¿no? Claro. Y ahí está. Y yo tengo uno de que quizás es el que tengo publicado y que todo el mundo lo ve, y es que voy a enseñar a Hacienda y va a ser como una doble contabilidad, pero de una forma más sofisticada. Esa es la lucha entre unos y otros, ¿no? Intentaremos contestar a 2 preguntitas más porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Y entonces tenemos aquí Fernando Galvez Pantoja, que nos pregunta: me imagino que otros asistentes serán de asesorías y gestorías que realizan contabilidades de sus clientes y que nos encontramos con información deficitaria que nos obliga a realizar asientos que luego hay que eliminar, y que la trazabilidad que me exige la ley solo puede dar lugar a un uso torticero de una comprobación. Lo que nos devolvería a la situación previa a la informatización de la contabilidad. ¿Qué opináis sobre eso? Pues efectivamente, yo creo que cada vez menos vamos a tener, este tipo de problemas, que la empresa no comparte toda la información, o hay falta de documentación, y pues el asesor y el gestor se ve obligado pues en crear asientos para tener que regularizar situaciones y así. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, con las asesorías que trabajan con nosotros, cada vez se encuentran con menos
ese tipo de problemas porque realmente empiezan a trabajar muy cerca de la empresa, entonces están siempre muy al tanto de todo y van compartiendo la información. ¿Tú cómo lo ves, Alex? Bueno, estamos en proceso. La mayoría de vosotros sí estáis estos días, pues evidentemente con el cuarto trimestre y preparando los resúmenes anuales, pues a veces sufrimos, ¿no? Que oye, que me he equivocado, que esta factura, oh, me ha salido no sé dónde. Bueno, en fin. Sí que es verdad que, como decía Nelson, el hecho de que todos los profesionales se estén acostumbrando a utilizar herramientas tecnológicas, esto debe ayudar a que cada vez pase menos. Claro, hay algo que es algo que el profesional tiene que tener muy en cuenta. La mayoría de empresarios o profesionales, los pequeños, no quieren ocuparse de estos temas. No. El tema de la contabilidad es algo muy farragoso, como que no quieren ni saberlo. Bien, pues hombre, pues es que de entrada es que lo tienes que saber, porque tú tienes que tener una información de la imagen fiel de tu negocio. Es decir, el primero interesado en saber cómo va eres tú mismo. Y es verdad que llevar unos registros contables a mano y con facturas en papel, hombre, pues exigía mucho tiempo, pero ahora la tecnología permite perfectamente que se puedan desarrollar sistemas que estén al alcance de muchísima gente y que no tengan que ocuparles una gran parte importante del tiempo. De hecho, se pueden automatizar muchos procesos contables, con lo cual ya no necesito estar toda una tarde para llevar un libro contable de mis ingresos y gastos. Es decir, eso hace ya que sea mucho más fácil y que como empresario profesional sea el primer interesado en tener un sistema de gestión adecuado para saber la imagen fiel de mi empresa, ¿no? Y a partir de aquí, si yo lo voy haciendo, no me va a costar mucho tiempo cada día, el hecho de que haya estos errores y estas facturas cada vez irá menos, ¿eh? Pero evidentemente sigue pasando. Sí. Claro, también veo que dice Fernando la posibilidad de legalizar los libros en el registro mercantil. Efectivamente, existe esta posibilidad, pero claro, es que Hacienda ha cogido mucha carrerilla, es lo que os decía antes. Es decir, de un problema como es el software de doble gestión, de doble uso, ahora ya hablamos de una obligación formal enorme y es tener un programa de contabilidad certificado. Uf. Exacto. Y con eso ya contestamos la pregunta, ¿no? De Fernando, exactamente. Todos sabemos que se legalizan en el registro mercantil los libros en formato Excel y el registro pone los controles adecuados a esos ficheros. ¿Era necesario ignorar este control y imponer otros mucho más exigentes? Exacto. El control del Excel también se ha generado por una necesidad que había antes, ¿no? Tampoco había la tecnología. Yo creo que pasaremos también por una fase de transición a este nivel. Lo mismo que los softwares, por ejemplo, de escaneo de documentación, etc., que tienen que tener una certificación por Hacienda para garantizar que el documento escaneado sea certificado por Hacienda, como lo estamos haciendo nosotros. Es una ley del 2007, o sea, en un año que realmente se debería verificar que la calidad del escaneo del documento pues realmente era legible y que se certifica que realmente es correcto y que está accesible. Es algo que hoy en día con la tecnología que existe, con los teléfonos que tenemos, que son mejores que los escáneres que teníamos en 2007, ya no tiene tanto sentido de que se aplique. Pero bueno, aún existe y aún seguimos con ello. Nos pregunta, pasamos a otras personas que también han, porque Fernando también ha hecho aquí otra pregunta, ya pasaremos ahí. Nos pregunta Mar, muchas gracias. Como asesoría entiendo que nos exigen unos libros especiales en los que ven cuándo contabilizamos una factura. Hay que tener los datos, o sea, justamente los programas normalmente cuando se contabilizan determinado movimiento, determinada factura, pues se queda registrada la hora, la persona, el momento que se ha contabilizado esa factura. Efectivamente, ese tipo de información tiene que venir reflejada, entiendo, ¿no, Alex? Exacto, son todos estos metadatos que serán necesarios. Así que, por ejemplo, si tú has hecho el libro de registro en los últimos 3 días porque te han hecho una comprobación y te están pidiendo el requerimiento, pues se va a ver. Voy a ver que no lo tenías, voy a ver que lo has hecho después. O si has hecho una serie de facturas, porque cada trimestre al final metes unas facturas de gastos que de repente aparecen, pues también se va a ver. Ya podéis ver el impacto que tiene todo esto en las comprobaciones, que es enorme, enorme. Exactamente. Y una última pregunta. Tenemos aquí dos pendientes. A ver si podemos hacerlas rápido.
¿Qué casas de informática se han adecuado al artículo 29 de la Ley General Tributaria? Porque hay casas muy grandes que no han hecho nada y lo explican que esperan a la salida del reglamento o reglamentos correspondientes. Bueno, de esto yo puedo avanzar algo. Efectivamente, no hay un reglamento específico que pueda indicar a nosotros, productores de software, qué es lo que el software tiene que tener en el código específicamente para que realmente sea certificado. O sea, aún no existe una certificación, pero sí ya se puede cumplir con los ciertos requisitos que Hacienda ya ha explicado en la trazabilidad, integridad de datos, etc., que Alex también ha expuesto. Y si el software pues cumple con este tipo de reglas, pues es muy poco probable que haya problemas en relación en caso de una inspección o de un trámite normal y corriente. Y por último, de Pere, buenas tardes. ¿Cómo tendría que actuar el asesor fiscal que realiza las tareas contables para su cliente? ¿Cómo actuaría la responsabilidad? Entiendo. Bueno, la complicada responsabilidad del asesor fiscal, ¿no? La responsabilidad, tal como se ha articulado en la Ley General Tributaria, es del profesional o del empresario, ¿no? Que no puede tener un programa informático que no sea un programa informático certificado por Hacienda. El asesor fiscal, la responsabilidad que tenemos en el caso que actuamos como asesores fiscales es recordarle al cliente, decir, usted recuerde que tiene que tener un programa certificado. No puede utilizar cualquier programa que no sea certificado y tú se lo tienes que decir. Y supongo que es algo que ya has vivido muchas veces, que le puedes decir algo al cliente y te dice, bueno, pero yo, en fin, ¿no? De momento tengo esto y si me piden algo ya veremos lo que hago. Pero tú se lo has dicho. Es decir, tu obligación es recordarle el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ahora, otra cosa es que tú voluntariamente colabores en generar y manipular un programa para poder eludir las obligaciones fiscales. Aquí estaríamos hablando de una responsabilidad del asesor. Pero evidentemente no estamos hablando de esto a nivel general, ¿no? Tú cumples con tu obligación recordándole al contribuyente sus obligaciones fiscales. Y la responsabilidad recae sobre él. Exactamente. Pues muy bien, y con esto ya tenemos, pues ya hemos contestado bastante a las preguntas que nos habéis hecho. Ismael, ¿hacemos el cierre? Inmaculada pregunta que bueno, es probable que acabe pasando en algún momento, ¿eh? No, quizás acabe pasando. De momento hay suficiente... Que den una pauta, ¿no? ¿Eh? Que den una pauta, ¿no? Sí, hay un mercado en el sector privado para que haya muchas empresas que provean programas de este tipo. O sea... respondes a la pregunta que acaba de hacer Inmaculada. Hecho una pregunta. ¿No sería mejor que Hacienda nos diera el programa que tenemos que usar, sobre todo cuando algunos clientes son autónomos o empresarios pequeños? Estaría bien, ¿no?, que lo regalaran. Eso, de hecho, por ejemplo, ahora con el kit digital, y también hay muchísimas ayudas a la digitalización de empresas, de pymes. De hecho, por ejemplo, nosotros vemos que ya hay clientes que están entrando en Yuki justamente por tener ese tipo de ayuda en Acelera Pymes. Si entráis en el website Acelera Pymes tenéis más información, donde hay incentivos a la digitalización y que no cuesta nada o acaban no costando nada pues a las asesorías, a las gestorías, a empresas a empezar a utilizar ese tipo de softwares. Y es lo que normalmente digo. Obviamente el gobierno da ayuda ahora a la digitalización para luego poder exigir también, ¿no? Poder exigir la información en tiempo real una vez sea obligatorio. Y con esto, pues damos por finalizado la sesión. Ya hemos acabado. ¿Qué os parece? Sí. Muchísimas gracias, Nelson. Bueno, sobre todo a Yuki, que siempre hacemos actos, que no acabamos uno y ya estamos organizando el siguiente del próximo mes, y esto va así. Yo creo que esta dinámica la deberemos seguir siempre porque nos funciona y nos encanta hacer actos. Y sobre todo, Alex, ha sido el eje de esta exposición. Muchísimas gracias. Es la primera vez que contamos contigo desde ACCID, gracias a la oficina Antifraude, que nos ha hecho este vínculo tan poderoso para hacer esta sesión. Y nada, muchísimas gracias también a Yuki, a la oficina Antifraude y a ti sobre todo, Alex, por la increíble exposición. A vosotros por invitar. Muchas gracias, y es un Ismael. acto especial básicamente porque ya lo ha adelantado el señor Shirao anteriormente. ACCID es el primer es el primer acto que hacemos del 20 aniversario de ACCID. Estamos en aniversario este año, así que será un año muy especial.
Y simplemente nada, una pequeña falca para acabar, pim pam, así rápido. Este año hacemos la séptima jornada de ACCID, que la haremos en el Tecnocampus de Mataró. Ya tenemos lema, está en la web, ya la podéis ver. Comptem per la sostenibilitat, contamos para la sostenibilidad. Vamos a trabajar muchísimo el tema de la sostenibilidad este año y finanzas sostenibles. Y sin ir más lejos, la semana que viene, el martes, tenemos un acto que se va a llamar Claves para obtener financiación sostenible. Así que vamos a tratar mucho este tema este año. Oye, perfecto. Así que muchísimas gracias y os invitamos a más actos. Y el próximo con Yuki, ya mismo lo tendréis seguro en la agenda. Perfecto. Muchas gracias, Ismael. Es un placer siempre colaborar con ACCID. Un placer, gracias a los asistentes. Hasta luego. Gracias, Alex. Hablamos. Un saludo. Hablamos, gracias.